Hoy hablaremos de esas historias que hacen tener un miedo colectivo, un miedo de esos que ocurren en un pueblo lejano y que básicamente todos callan al final. Desde hace miles de años, la humanidad viene reportando muchos sucesos, hechos que se repiten, no solo en un país o en un sector, sino que además se repiten en diferentes partes del mundo con una exactitud asombrosa. ¿Qué cosas son? ¿De dónde son? Y nos hacen preguntarnos, ¿existen mundos paralelos? ¿O quizás existen otras dimensiones que no podemos ver y que solo por momentos tenemos acceso a esas otras realidades? ¿Y qué circunstancias específicas necesitamos para que tengamos acceso a eso? Bueno, el caso de hoy que les vamos a narrar ocurrió exactamente en el país de Perú, en la Sierra Norte, para ser exactos. Y que no solo le ha pasado a una sola persona, como ya había dicho, sino que lo ha vivido mucha gente. Un pueblo de esos pequeñitos que siempre vemos que están en la sierra, que están apartados de la gente, que están apartados de la tecnología, y vamos a contar eso. Era una casa que se encontraba un poco alejada del pueblo. Un pueblo, como ya había dicho, pequeño, de unas 50 casas aproximadamente, y que además solo se conectaba a los demás pueblos mediante trocha carrozable, una angosta carretera, por así decirlo. Y ocurrió exactamente en el mes de marzo, cuando el invierno por aquella zona es muy tupido. La lluvia cae sin menguar. En el pueblo no hay luz eléctrica, pero sin embargo aquella noche se iluminó por completo. La gente de todo el pueblo trató de salir a ver qué es lo que iluminaba tanto al pequeño pueblo, y se dieron con la sorpresa que en esa casa más alejada del pueblo, que se encontraba en la cima del bosque, a la altura de esa casa se encontraba en el cielo un círculo inmenso, al tamaño más o menos de 2 campos de fútbol. La luz que irradiaba era tan fuerte que se alcanzaba a ver todos los árboles. Era una luz constante, no era intermitente. Una luz que duró 3 horas aproximadamente, y que la gente del pequeño poblado en ese mismo instante, temerosos, un poco intrigados por lo que estaba pasando, se reunieron y formaron un grupo de personas, que eran alrededor de 10 aproximadamente, para ir en ese mismo instante a aquella casa, a aquel lugar que se encontraba en esa cima. Al llegar el grupo de 10 personas, sentían que la luz era cada vez más intensa y que sentían como esa estática que cuando tú pasas por un televisor sientes ese hormigueo y tu brazo sientes como la electricidad pasa, exactamente igual. Ellos conocían muy bien esos terrenos, obviamente, por lo que cada uno trataron de rodear la casa por completo para ver si los habitantes de dicha casa se encontraban bien. Además querían ver qué era esa inmensa luz y de dónde salía en el cielo. No a muchos metros de altura, por si acaso, porque la luz era tan fuerte que no dejaba ver de dónde y qué era lo que irradiaba esa luz. Al llegar a la casa empezaron a llamar a los que la habitaban, sus vecinos, y no respondieron. Era muy raro, porque en pleno invierno, con una lluvia muy intensa, donde los pocos caminos que hay están llenos de lodo, era muy difícil que estén de paseo. Decidieron romper las cerraduras entonces e ingresar a la casa. Fue relativamente fácil, porque la casa era de material rústico, era una casa pequeña, muy humilde, y al entrar con linternas se dieron con la sorpresa de que no había ningún habitante. De hecho, las camas estaban como si hubieran estado ocupadas, pero por algún motivo no se encontraba nadie. Salieron de inmediato, claro,
porque por un momento se pensó que quizás algo les había ocurrido. También algunos pensaron que por el miedo de aquella luz sobre dicha casa se habían escondido, o quizás habían salido al campo, pero eso se descartó de inmediato porque las dos puertas estaban cerradas por dentro y la única ventana que tenía la casa también estaba cerrada por dentro. Pero el inmenso miedo y temor que sentían a esa luz enorme y desconocida que estaba en el cielo, y que no sabían qué era, claro, decidieron regresar al pueblo. Además, la casa por dentro se sentían con un silencio absoluto, y ellos sentían que sus cuerpos estaban un poco pesados. Algunos de ellos arrojaron por la presión que sentían dentro de esa casa. Al salir, sintieron un poco de alivio. El pánico se había ido un poco. Sintieron como esa luz cambiaba de color a un color un poco violeta, y de pronto aparecieron la familia, cada uno en su cama dormidos. Eran 4 integrantes, 2 padres, 2 hijos. Cuando eso pasó, la luz desapareció por completo, dejando en tinieblas a todos los que estaban ahí, y prendiendo de inmediato sus linternas para poder ver. Los dueños de la casa se despertaron de inmediato y, asustados, claro, al ver a 10 de sus vecinos del pueblo dentro de su casa, preguntaron de inmediato qué hacían dentro de la casa, y ellos le contaron toda la historia que habían visto. Dijeron que no había sentido nada, dijeron que no había pasado absolutamente nada, ni visto ni la luz ni nada de ruidos. Los 10 integrantes que fueron a la casa regresaron a la mañana siguiente. Habían esperado a que la lluvia calme un poco. Cuando llegaron al pueblo, se dieron con la sorpresa que había mucha gente reunida en la iglesia rezando. Esas pocas horas que ellos habían pasado en la casa, en realidad habían sido días para todos los familiares que se encontraban en el pueblo. Y además, tantos días habían pasado desaparecidos que ya les habían dado por muertos. Al observar sus ropas, estaban totalmente distintas, como que si se hubiesen envejecido por el tiempo, como que si hubiesen pasado unos 2 o 3 años, y sus ropas estaban demasiado viejas. Ese caso se repitió 2 veces en el pueblo, y el pueblo entero decidió jamás contar la historia. Y tienen razón, porque nadie les creería, y quizás así debió quedarse.